Hola, hoy vamos a estar hablando de dos textos que en lo personal son como de los más importantes por la reflexión que llevan a cabo dentro de la postura de colonial y hacen una conexión a partir de lo que se puede observar en las relaciones de poder, de género, colonialismo, eh, patriarcado, eh, y complejizando y teniendo en cuenta el componente de raza como uno de los ejes que no puede quedar olvidado. Esto retomando desde la historia colonial en la cual pues los países de América, específicamente América Latina, pasaron a través de una colonialidad que queda marcada de manera muy profunda en las relaciones modernas y que necesitan y merecen ser reflexionadas debido a que muchas de las propuestas dentro no solo del feminismo, sino incluyendo proyectos metanarrativos como la democracia, la libertad, eh, la igualdad y algunas otras posturas que se colocan desde Occidente, pues se nos aparecen como verdaderas y únicas y como homogéneas. Los dos textos que hoy nos toca de los cuales nos toca hablar. El primero de ellos es uno de los capítulos del libro Ensayos de crítica feminista en nuestra América, de la autora Breni Mendoza. Es una de las autoras pues que actualmente mantiene una postura de colonial bastante interesante y sobre todo el conocimiento que ella tiene de estos temas dentro del feminismo es fundamental. Estamos hablando del capítulo 7, los fundamentos no democráticos de la democracia, un ensuciado desde Latinoamérica post-occidental, un texto del 2006. Y también estamos hablando de un texto este, que es el de María Lugones, nombrado Colonialidad y Género, del 2008. Perdonando un poco gripiento. Este, Una de las primeras cuestiones de hablar, o más bien de poder, eh, perdón, de poder señalar, es que María Lugones habla de eh, retoma la colonialidad la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, esta propuesta que nos habla de un patrón global capitalista actual, el cual es un concepto tan amplio que lo debemos de pensar en diferentes esferas de la vida social. Para María Lugones, este concepto a ella le permite hablar también de un concepto que en otro texto denomina como la colonialidad del género, pero en este caso ella nos va a hablar precisamente de la conexión que existe de este concepto con el género. Entonces el género lo va a observar desde una propuesta que coloca a dos lados, ¿no? El claro visible, que forma parte de la organización colonial moderna del género, que coloca un dimorfismo biológico, el heterosexualismo y el patriarcado como las características que conforman a esta organización colonial moderna del género. Y por otro lado, como lo comentaba, pues también coloca el lado oculto, oscuro del sistema de género, que es implementado a través de la violencia y que se observa y se observó a partir de las dinámicas que la misma colonia trajo
en las sociedades de la actual América. Esto me parece sumamente importante por diferentes situaciones. La autora hace una crítica en donde un poco en relación a la reseña anterior, ella coloca que el género sobrepasa incluso los límites del sexo, ¿no? Es el género el que se impone y el que se ha impuesto históricamente para definir la manera en cómo hombres y mujeres van a ocupar un espacio dicotómico y a su vez se organiza el trabajo, se organiza toda la serie de relaciones sociales que están implícitas, incluso aquellos cuerpos como la intersexualidad, de la que ella también habla, eh, necesitan estar siendo definidos a partir del género. Es decir, el género, ella va a decir en una de las páginas, dice: las correcciones sustanciales y cosméticas sobre lo biológico dejan en claro que el género antecede los rasgos biológicos y los llena de significado. Es decir, este lente que ella propone para el análisis del género es observar que ha existido una reducción en la manera en cómo ha sido abordado el género desde Europa, porque ha ocultado estos procesos de dominación que han existido históricamente, y entonces permite hacer una revisión crítica en torno a la manera en cómo es abordada el género. Eh, a partir de pues de este patrón, donde precisamente la raza es un profundo parteaguas y en donde se han establecido la mayor parte de las relaciones de poder. Muy similar a lo que Brenny Mendoza en este texto hace una crítica un poco más, digamos, hacia ciertos conceptos como la democracia, pero también tiene un guiño cuando habla que la violencia, o más bien la manera en cómo se ha negociado el concepto de los derechos y de humanidad, pues también tiene una importante diferencia en relación con las mujeres, ¿no? Porque para las mujeres sí existe perdón, una serie de condicionamientos en la manera en cómo éstas deben de ser, ¿no? Mujeres sumisas, pero a la vez trabajadoras, que son cuerpos que pueden ser violentados, mutilados, y en este sentido son mujeres que no están siendo definidos desde la manera en que se había definido desde el feminismo blanco occidental. Eh, es decir, existen una serie de dinámicas que parecen estar sustentadas dentro de un orden sociocultural que no es criticado, que no es problematizado y se coloca como algo pues cotidiano y normal, ¿no? Y por ello Brenny Mendoza habla de los feminicidios de Ciudad Juárez y lo que sucede en México, no solo en México, ya también eh, digamos, habla de los feminicidios presentados y que son peor aún. Ella lo va a colocar en cierta manera, pues son aún preocupantes, como los de Guatemala, Honduras y El Salvador, que son poco hablados, ¿no? Sabemos la violencia que existe en estos países actualmente. Sin embargo, hay algo que sigue nublando este conocimiento, ¿no? O esta preocupación o esta manera de nombrar y hacer visible una serie de problemas que nos están afectando de diferentes formas. Creo que esta manera en cómo ambas autoras están pensando y están escribiendo para hablar de la colonialidad del género y la manera en cómo estamos inmersas en un sistema político y económico capitalista neoliberal, que lo dejan bastante claro, es precisamente cómo entender que tanto el trabajo, el sexo, la autoridad colectiva, la intersubjetividad, son procesos desenvueltos en procesos de larga duración, como lo dirá Lugones, ¿no? Y son incluso
maneras que anteceden estas relaciones de poder y que a la vez el género, digamos, forma parte de un patrón también cultural, pero a la vez y que está intersectado por la manera en cómo es pensado el género. Y yo creo que Bernie Mendoza lo trae muy bien a colación cuando incluso ella hace una crítica de estas ficciones políticas de los derechos humanos, de la democracia, de la igualdad y muchas, eh, perdón, muchos otros procesos, porque precisamente, mm, digamos, lo que queda en juego es decir que estos proyectos que se presentan como pertenecientes a la época moderna, al siglo XVIII, a esta etapa de ilustración europea, no son más que refritos, por así decirlos, de algunas ideas y pensamientos que ya estaban siendo construidos desde las colonias, específicamente desde la colonia española, en donde pues estos procesos de humanización, de saber quién sí y quién no pertenece dentro del ámbito democrático y bajo qué condiciones, pues fueron sumamente practicados durante la colonia. Esto también es muy importante porque, eh, digamos, María Lugones dirá que que estos proyectos fueron pensados en manera desigual dentro de las tierras y las sociedades colonizadas, ¿no? Y por eso va a decir que no es la misma mujer del feminismo blanco a las feministas de piel, a las feministas negras, ¿no? O a las feministas, como ella las denomina, de piel oscura. Perdón. Y entonces lo que ambas autoras, sobre todo María Lugones con mayor potencia, nos está también proponiendo es pensar cómo poder crear una serie de alianzas y cómo generar estrategias desde múltiples lugares para no llevar a cabo este aislamiento tan pues socorrido por parte de un pensamiento liberal bastante difundido en nuestras sociedades actuales y cómo poder generar una coalición entre una diversidad de protagonistas a partir de un feminismo completamente decolonial. Esta es una de las preguntas y de las sugerencias que María Lugones coloca y deja dentro de este texto y permite reflexionar para poder entender que las ficciones en las que incluso nosotras mismas nos movemos dentro de reconocer quién sí y quién no pertenece a determinada categoría, más bien entender que ha sido el mismo género el que ha construido y el que ha avalado esta serie de diferencias. Entonces, poder pensar a partir de una multiplicidad de voces y de una multiplicidad de situaciones es develar la misma colonialidad que existe dentro del género y sobre todo cómo hemos estado siendo pues eh, como hemos estado retomando a través de las relaciones y prácticas que, que nos están pues conformando, ¿no? Y pues entender que esta situación ha sido un proceso bastante largo que que hay que pensar más allá de los discursos que nos llegan de Occidente a partir de las relaciones, como si a partir del capitalismo o de los albores del capitalismo o de la época moderna se pudiera explicar todo. Más bien es poder rastrear y reconocer que los procesos históricos que vivimos en América tienen tienen un camino más largo, donde posiblemente nuestra mirada pues panorámica debe de ser más amplia hacia ver lo que sucede hacia a lo largo de la historia. Este sería en esta ocasión los argumentos y la reflexión que genero a partir de ambos textos. Gracias.